Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuando siempre Hechos de los Apóstoles, es el sermón que les hace Pedro a los judíos allí en el templo. Ha curado a aquel paralítico que estaba en la puerta bonita del templo. La gente se queda parada, todos se reúnen para ver qué pasa, mucha gente que pasa. Y todos conocían de años a este paralítico, con lo cual todos quedan sorprendidos. Y viene este sermón de Pedro: ¿por qué os admiráis de esto? Entonces empieza a decir como si hubiéramos sido nosotros. No hemos sido nosotros. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Este hombre se ha curado por la fe en Jesús. No por la fe de este hombre en Jesús, sino por la fe de los apóstoles en Jesús. Y entonces a partir de aquí empieza a explicar la historia de lo que ha pasado de forma muy dura. Vosotros matasteis al justo. Y como matasteis no solo a esto, renegasteis del santo y del justo, pedisteis el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de esto. Sí, sabemos que lo hicisteis por ignorancia, pero lo hicisteis. Pero Dios cumplió las promesas. Y ante eso, ¿qué queda? En el fondo esto es como una pequeña repetición de alguna forma del primer discurso que ya vimos. ¿Qué hacer? Arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo, para que envíe a Jesús de nuevo, para que pueda volver. Y entonces va explicando en la voluntad de Dios cómo todo estaba preparado para Cristo y en Cristo la salvación de todos los hombres. A partir de aquí veremos lo que pasa después y las primeras persecuciones después de este discurso, pero esto lo veremos ya a partir de mañana. Mientras que el Evangelio de hoy es la primera aparición a los apóstoles más o menos en pleno, y se había Jesús aparecido a las mujeres, especialmente a María Magdalena, se ha aparecido a Pedro, aunque no se nos dice qué dijo a Pedro. Se ha aparecido a los discípulos de Emaús, estos vuelven al cenáculo, están todos, tal vez falte aquí Tomás, no se nos habla de Tomás. Y
van hablando de esto, que Jesús ha resucitado, que se ha presentado, lo que ha pasado, que se ha revelado mientras partía el pan. Y en ese mismo momento aparece Jesús en medio de ellos. Y viene allí este asombro y miedo. Dice, estaban hablando de estas cosas cuando se presenta en medio de ellos y dice, paz a vosotros. No entra por la puerta, no entra por las paredes, aparece de golpe ahí en medio. Y es lógico que, aunque nosotros digamos, bueno, qué poca fe, sí, lo que queráis, pero si nos pasase a nosotros el susto nos lo llevamos igual, y un cierto temor, y más cuando de alguna forma abandonaron a Jesús en ese momento de la pasión y no se atrevieron ni a acercarse a la cruz, excepto Juan. Y aparece, y el saludo es este, paz a vosotros. Un saludo que después recogeremos en la iglesia. Si os fijáis, los sacerdotes casi nunca decimos como saludo paz a vosotros. Se dice el Señor esté con vosotros, porque se reserva de una forma especial este saludo a los sucesores de los apóstoles. Siempre que vayáis a una misa con el señor obispo, siempre el saludo del obispo es paz a vosotros, es el saludo de Cristo. Él representa a Cristo, no es Cristo ni mucho menos, pero sí representa a Cristo como sucesor de los apóstoles, como testigo de la resurrección. La primera lectura nos lo decía, Jesús ha resucitado, nosotros somos testigos. Pues el obispo, de una forma especial, como sucesor de los apóstoles, ha de ser el testigo de la resurrección y el que nos habla de una forma especial en nombre de Cristo y con las palabras de Cristo. ¿Por qué os alarmáis? Mirad, soy yo, tengo carne y huesos. Es Jesús resucitado, pero es en cuerpo y alma. Como diría aquel, en cuerpo, alma y divinidad. Todo está allí. Pero es cierto que está diferente. Está resucitado. No muestra toda su gloria porque no seríamos capaces de verla en esta tierra. Pero está cambiado. Es curioso cómo María Magdalena no lo reconoce en primer momento, cómo los discípulos de Maús no lo reconocen en el primer momento, cómo los apóstoles parecen no reconocerlo tampoco en el primer momento, y pasará en casi todas las apariciones. Es Él, pero diferente. Es Él, pero resucitado. Y entonces, a partir de ese momento, empieza a explicar todo esto tenía que pasar. Y les va explicando las Escrituras, como dice también a los de Maús, les abre el sentido de las Escrituras, aquello que los judíos todavía de hoy no consiguen, ver el sentido de las Escrituras, darse cuenta de que todo el Antiguo Testamento estaba para Jesús, para traernos la salvación que se nos da en Cristo. Y esa salvación que dice muy bien, para que sea para todos los pueblos, empezando por Jerusalén. Jesús empieza en lo que es Israel. La predicación muere en Jerusalén. Esa primera predicación será para Jerusalén especialmente, pero destinada a todos los pueblos, destinada a todas las naciones, a todas las personas, para que todos puedan llegar, si responden a la gracia, a la vida eterna.